Antes del espectáculo, la hermanastra de Víctor, Abigail, cortó mi cuerda de seguridad. Estaba bailando a 9 metros de altura. Un movimiento en falso y habría caído al suelo, destrozada y sin posibilidad de recuperación. Los fans más avispados desenterraron la información personal de Abigail y, al día siguiente, las cajas misteriosas de lencería de edición limitada, con mis fotos privadas en alta definición, volaban de las estanterías online. Recurrí a mi manager y prometido, Víctor Beaton, en busca de ayuda, pero fuera de la sala VIP le oí reírse sin importarle nada. Tío, te he hecho un gran favor. A ver quién se lleva la edición misteriosa, con fotos reales incluidas. Uf, estas medias son las normales. No, pero bueno, tienen su encanto. Muchas gracias a Vic por compartir con nosotros. Vamos, señor Whedon. Fait es su prometida y la artista en la que ha invertido tanto dinero para hacerla famosa. No le preocupa que se enfade, rompa con usted y le deje sin nada. Víctor hizo girar unas braguitas sexys alrededor de su dedo, con movimientos lánguidos y su tono rebosante de desdén. Ella no tiene nada. Tengo su vida en mis manos. Solo está esperando a que le pida que se case conmigo. Además, ya ha sido expuesta. ¿Quién más se atrevería a quedarse con ella? En medio de las risas burlonas, un lacayo tímido se puso de pie. Asterisco, pero Fait no ha hecho nada malo. Los fans solo querían que Abigail se disculpara. Solo filtraron unas fotos de su vida privada. Ni siquiera la acosaron en internet. La expresión de Víctor se torció de rabia. Arremetió contra él, dándole 2 patadas antes de aplastarle el pecho con su pulido zapato de vestir. Asterisco, ¿a qué demonios ladras? Abby es dulce e inocente. Admiraba a Fait como a un ídolo, y solo porque accidentalmente rozó la cuerda de seguridad. Fait manipuló a sus fans contra Abby y puso a internet en su contra. ¿Y qué si vendía algunos de sus conjuntos de lencería como venganza? ¿Es eso realmente tan extremo? Los otros lacayos, ansiosos por complacer, se abalanzaron sobre él y lo dejaron ensangrentado. Los repugnantes golpes de los puños contra la carne resonaron, como golpes en mi propio corazón, dejándome el pecho oprimido y entumecido. Sus halagos no cesaban. Vic, eres un genio. Hemos ganado millones en una noche. ¿Y los fans de Fait? Son unos idiotas. Han pagado $999 por lencería barata que cuesta unos céntimos fabricar. No podíamos satisfacer la demanda. No lo entiendes. El SR. Beaton lo tenía todo planeado. La lencería ni siquiera era el principal atractivo. El dinero de verdad está en las tarjetas coleccionables que hay dentro. Fotos privadas en alta definición de Fait con conjuntos a juego. Imprimió miles. Se comporta como si fuera superior, pero resulta que sabe exactamente cómo complacer a un hombre. Apuesto a que te ha tratado muy bien. Vic, eso último dio en el clavo. Víctor se empapó de los elogios. Satisfecho y engreído, pisoteó con fuerza el pecho de mi hermano menor varias veces. Hoy estoy de buen humor, así que te perdonaré. Escuchad todos, Abby es mi tesoro. Si alguien se atreve a ponerle un dedo encima, lo arrastraré por el barro y nunca volverá a levantarse. Ni siquiera Fait es una excepción. ¿Una simple calientacamas cree que puede estar por encima de Abby? Sigue soñando, mi hermano menor. Ahora postrado a los pies de Víctor, cambió rápidamente de tono y se unió a los demás para tacharme de mujer desvergonzada. El ambiente en la habitación volvió a animarse, después de unas cuantas rondas de bebidas. El colega rico de Víctor se envalentonó por el alcohol. Sugirió, unos cientos de miles no son nada. SR. Beaton, ¿no tiene algo más emocionante para nosotros? Hagamos algo grande. Llevémoslo al siguiente nivel. Víctor le lanzó una mirada de satisfacción, como diciendo, estás en el buen camino, y empezó a rebuscar en su teléfono y lo conectó casualmente a la pantalla. Yo era bailarina, así que estaba acostumbrada a que me grabaran. En la gran pantalla se veían mis elegantes movimientos de baile y mi delicado rostro, pero nunca imaginé que algún día la pantalla me mostraría sonrojada por el deseo. Los constantes gestos y burlas eran como puñaladas en el pecho. Lo que me ahogaba no eran los aplausos, sino una abrumadora oleada de vergüenza. Apreté con fuerza el pomo de la puerta, clavándome las uñas en la palma de la mano. La sangre manchaba la puerta de cristal, pero seguía sin poder abrirla. Hace años, me acosaba un fan delirante. Víctor entró en escena como un héroe de película. Acudió en mi rescate. Después de eso, pareció enamorarse de mí a primera vista. Invirtió millones en crear una agencia de talentos solo para mí y declaró audazmente que se iba a casar conmigo. Lo admiraba, tanto como hombre como alguien que creía en mí cuando nadie más lo hacía. Yo también me enamoré rápidamente de él, pero en la cama, Víctor tenía todo tipo de fetiches extraños que insistía en probar conmigo. Era el único hombre con el que había estado, así que pensaba que eso era lo normal en las parejas. A veces incluso me sentía culpable, temiendo no poder satisfacerlo. Lo que nunca esperé era que el hombre que me había elevado fuera él.
que me arrastrara directamente al infierno. Las burlas en la sala privada se hicieron más fuertes. Un grupo de personas estaba seleccionando y comprimiendo cientos de gigabytes de imágenes en alta definición. Las lágrimas nublaban mi visión. Finalmente recordé la primera vez que había oído el nombre de Abigail. Fue durante un juego de verdad o reto en una sesión de copas. Alguien retó a Víctor a que clasificara a las mujeres más importantes de su vida. Sin dudarlo, soltó, Abigail, mi madre, Fight, mientras lo decía. Me cogía de la mano, con los dedos entrelazados y las palmas juntas. ¿Quién era Abigail? Confundida, miré a Víctor. Bajo su expresión tranquila, pude ver un destello de algo más oscuro. Todos a mi alrededor pusieron cara de lástima. Llevamos más de una década deseando que acabaran juntos y, ¿quién iba a pensar que acabaría así, siendo hermanastros? Así que Abigail era su hermanastra. La pregunta que casi se me escapó se la tragó, como me había mencionado. Todavía sentía un atisbo de gratitud. No fue hasta que conocí a los padres de Víctor que supe que los Beaton habían adoptado a la pequeña princesa. La pequeña princesa había perdido a sus padres y la madre de Víctor la había acogido como si fuera suya, mientras que Víctor la trataba como a una hermana. Abigail había estado estudiando en el extranjero, así que solo la conocía de nombre, como una curiosa cuñada pequeña. Más tarde, los Beaton insistieron en que me mantuviera alejada del ojo público. La agencia que Víctor había creado para mí dejó de conseguirme trabajos y se preparaba para cerrar. En nombre de estar con la persona que amaba, acepté esta exigencia irrazonable. La única condición que puse fue que pudiera dar un concierto de despedida para mí y mis fans. En ese momento, no sabía que ese concierto sería donde me cruzaría por primera vez con Abigail. Sus pequeños y deliberados gestos. Ella fue la causa de mi accidente. Además, me fracturó el cráneo y me lesionó las extremidades. Después, me vi envuelta en un escándalo, destruida por la venganza de Víctor, con mi reputación por los suelos. Salí tambaleándome del club, con la mente confusa. Había un hombre de pie en mi puerta, sonriéndome de forma espeluznante y sosteniendo una caja de papel rosa. Era la caja misteriosa de lencería, que se había vuelto viral en internet la noche anterior. Su mirada lasciva y grasienta se mezclaba con una expresión perturbadora y pervertida que parecía atravesar mi piel. Corrí a casa, casi a toda velocidad. Cerré todas las puertas y ventanas y corrí las cortinas. Luego, en la sofocante oscuridad de la habitación, me desplomé en el suelo. Mi teléfono vibró. Era Víctor. La familia de Abby está organizando una cena de bienvenida para ella. Quiere que vayas. Te recogeré en 30 minutos. No me preguntó dónde estaba, ni esperó mi respuesta. Como siempre, era una orden. Después de darme el mensaje, colgó. Me tragué mi frustración y me volví para terminar de hacer las maletas. Media hora más tarde, recibí una invitación del Ballet Nacional de Francia. Señorita Paston, aunque ha rechazado nuestra invitación en varias ocasiones, su actuación de danza aérea fue realmente impresionante. Nos gustaría hacerle otra oferta. ¿Consideraría unirse a nuestra compañía? La voz al otro lado del teléfono era suave, pero transmitía una fuerza que parecía recorrer mis venas. Me sequé las lágrimas y respondí con convicción, acepto. Víctor llegó poco después, cuando me vio haciendo las maletas sin maquillaje y sin prisas. Asintió con aprobación. Acabamos de comprometernos, así que no hay prisa por mudarnos a casa de los Beaton. Ya se encargarán los sirvientes cuando llegue el momento. No te preocupes. Todo el mundo sabe que lo de la caja misteriosa era solo una broma. Mis padres no armarán un escándalo. Víctor sacó una caja de regalo atada con un delicado lazo. Abby te ha elegido un vestido. Pruébatelo a ver si te queda bien. El vestido era escotado, sin espalda y con una abertura que llegaba hasta el muslo. No parecía un vestido de noche. Se parecía más a lencería. Los dedos de Víctor me acariciaron detrás de la oreja mientras me desabrochaba la ropa con destreza. Aparté su mano con repugnancia. Víctor, mis fotos y videos privados se están vendiendo como locos y ¿tú sigues llamando a esto una broma? Dime, ¿estás humillándome o estás humillándote a ti mismo? Su expresión no cambió, pero en mi mente aún podía oír la conversación que había escuchado en el club. Sr. Beaton, esas fotos privadas son suyas. ¿Cómo piensa explicárselo a Fight? Antes de que Víctor pudiera responder, la dulce y burlona voz de Abigail se escuchó a través del altavoz. ¿Explicarlo? ¿Por qué alguien necesitaría una explicación para Fight? No es como si alguien la hubiera obligado a posar así, incluso si lo vemos desde el punto de vista más generoso. Mira lo que me hizo. Le envié flores por amabilidad y ella se volvió contra mí y manipuló a sus fans. Mis fotos personales están por todas partes, y la gente tiene que pagar para ver las suyas. Si acaso, debería estar agradecida de que mi hermano se mostrara misericordioso con ella. Sus palabras eran como puñales, llenas de sarcasmo, que me atravesaban los tímpanos. Destrozaron hasta la última pizca de cordura que me quedaba.
Antes de la actuación, Abigail había hecho el papel de fan devota, entregándome flores mientras firmaba autógrafos. En ese momento, cortó discretamente mi arnés de seguridad. Lo que ella no sabía era que uno de mis fans más fieles, que estaba en primera fila, había instalado una cámara con antelación. Todos y cada uno de sus pequeños trucos habían quedado grabados. Después de terminar mi actuación, mis fans filtraron la información pública de Abigail en internet. Era joven y yo había salido ileso, así que pedí a mis fans que dejaran de acosarla. Lo único que quería era una simple disculpa por su parte, nada más. De pie fuera de la sala privada, seguía esperando tontamente que Víctor dijera algo en mi defensa, que pusiera fin a esta ridícula farsa. En cambio, Víctor accedió a todo lo que Abigail quería, sonriéndole con afecto indulgente. Abby, considera lo hecho. Su voz carecía de calidez, tenía el ceño fruncido, y el rostro lleno de irritación mientras me arrancaba la ropa con fuerza. Faith, no tienes derecho a montar una escena. Me puso el vestido encima, con rudeza e impaciencia. Abby ni siquiera tuvo tiempo de descansar después del vuelo. Fue directamente a verte actuar. ¿Y tú le pagas empujándola al límite por algo tan trivial? ¿No te sientes ni un poco culpable? Así que eso era todo. Para él, mi vida no había sido más que un asunto trivial. Después de ver los moretones en mi cuerpo, Víctor finalmente suavizó el tono. Soy tu prometido, pero también soy el hermano de Abby. Tengo que protegeros a las dos, como su cuñada. ¿No puedes guardar rencor a una chica más joven? Con eso, me arrastró a la finca Beaton. La madre de Víctor apenas me miró antes de taparse la boca y la nariz con disgusto. Su padre ignoró mi mano extendida y se volvió para regañar a Víctor. Esa caja misteriosa de mala muerte incluso ha acabado en manos de los sirvientes. ¿Puedes dejar de traer basura a esta casa? Se quedaron allí de pie, radiantes, intocables, mirándome como si no fuera más que una rata arrastrándose por las alcantarillas, temerosos de que pudiera manchar su luz. Uno de los ricos herederos me echó un anillo de humo en la cara y soltó una carcajada burlona. Maldita sea, hermana, qué atrevida vas vestida esta noche. Nunca has estado con una bailarina, ¿verdad, señor Beaton? ¡Qué suerte tienes! Alguien más intervino con una sonrisa burlona. Puede que sea divertida, pero solo cuando el jefe haya terminado con ella. El primero se encogió de hombros. Tranquilo, no me atrevería. Solo estoy celoso. Eso es todo. He visto muchas mujeres coquetas, pero nunca una tan salvaje. Víctor me pasó la mano por la espalda rígida y murmuró en voz baja. Son solo unos mocosos malcriados que no saben comportarse, añadió. No te lo tomes a pecho. Vale, las palabras de Víctor no me reconfortaron en absoluto. Solo sentía una opresión sofocante en el pecho y náuseas en la garganta. Abigail, vestida con una falda corta y abullonada, se acercó con aire apologético y me ofreció una taza de té de jengibre y azufaifo. Hermana, he llorado toda la noche por esto. Eres mi ídolo. ¿Cómo he podido jugar así con tu vida? Por favor, perdóname. ¿Quieres? En cuanto a la caja misteriosa, cambió de tema con naturalidad y deslizó un montón de tarjetas con fotos en mi bolso. La gente en internet dice que la mujer de las fotos eres tú, pero yo no lo creo. Después de todo, a mi hermano nunca le han gustado esas cosas. Se aferró al brazo de Víctor y lo miró con una expresión dulce y suplicante. Hermano, tienes que hacer algo. No podemos dejar que unos desconocidos arruinen la reputación de Fight. Me gasté toda mi mesada en comprar 100. Víctor le acarició suavemente la cabeza, con un gesto de ternura insoportable. Ya te di mi tarjeta secundaria. Úsala cuando necesites dinero. Uno de los chicos que acababa de hacer bromas obscenas sobre me intervino con una risa burlona. Abby, no llores. Preciosa. Sabes que le rompes el corazón a tu hermano. El rostro de Víctor se ensombreció al instante. Se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros de Abigail. Cuidado con lo que dices. Ella no es alguien en quien puedas pensar siquiera. Luego se volvió hacia mí. Fight, espera aquí. Voy a llevar a Abby a cambiarse a algo más abrigado. Me quedé allí de pie, en el frío, durante mucho tiempo. Solía creer que el amor se medía por lo que alguien estaba dispuesto a dar. Víctor tenía un temperamento terrible, y rara vez me mostraba verdadero cariño. Sin embargo, gastó millones en montar una agencia para mí, me dio el título de novia y me tuvo a su lado todas las noches. Pensaba que eso significaba que me quería, así que le di todo, mi juventud, mi devoción, sin dudarlo, pero me equivoqué. Los sacrificios de una persona deben medirse en función de lo que realmente tiene que perder. Víctor tenía más dinero del que podía gastar, más tiempo del que sabía qué hacer con él, y más mujeres de las que podría aburrirse jamás. Para él, yo no era más que un juguete por el que había pagado, uno al que no se le permitía resistirse, solo obedecer. Me fui de la finca. De repente, sentí un calor intenso en todo el cuerpo. Las piernas me temblaban.
El mundo daba vueltas a mi alrededor mientras me agarraba la cabeza, tratando de mantener la conciencia. Las tazas de té se me resbalaron de los dedos y se hicieron añicos contra el suelo. Idiota, no te bastó con seducir a mi hermano. ¿De verdad pensabas que podrías casarte con él? Sigue soñando. Debería haberte tirado desde 10 metros de altura. Morir. En tu propia actuación de despedida. Eso habría sido poético. Un dolor agudo me atravesó el cuero cabelludo. Abigail soltó una risa de satisfacción y me pisó el pelo con su botita pulida. Me dio varias palmaditas en la cara, como si estuviera jugando con una muñeca. Detrás de ella había un hombre con una sonrisa inquietante en los labios. En cuanto reconocí su rostro, se me heló la sangre. Me zumbaban los oídos. El sabor metálico de la sangre me llenó la garganta. Apreté la mandíbula, obligándome a suplicar. Puedes quedarte con Víctor. Llévate todo. Solo déjame ir, por favor. El montón de tarjetas con fotos que Abigail había metido en mi bolso se esparció por el suelo. Los ojos del hombre brillaban con una excitación enfermiza. Se relamió los labios y tragó saliva, con dificultad mientras daba un paso hacia mí. Un temblor violento recorrió mi cuerpo. Abigail, mientras tanto, se doblaba de risa. He oído que las bailarinas son básicamente acompañantes de lujo. Lo mismo pero más caras que las del Barrio Rojo. Te encantan tus fans, ¿verdad? ¿Qué es un poco de fanservice? El hombre sacó una prenda de lencería y la puso frente a mí, riéndose mientras me medía. Me acurruqué sobre mí misma, tratando de encogerme. Algo asqueroso me metieron en la boca. Sabía exactamente lo que era. Con todas las fuerzas que me quedaban, lo mordí. El hombre soltó un grito y me dio una fuerte patada en el estómago. El dolor me atravesó la palma de la mano cuando mi cabeza se echó hacia atrás y golpeó contra los escalones. La sangre caliente me corría por la cara pálida. Abigail se dejó caer al suelo de forma dramática, arañándose el vestido. Se agarró el pecho mientras sollozaba. Víctor estaba tan desesperado, que me pisó la mano al arrodillarse ante Abigail y secarle las lágrimas con cuidado. Abby, ¿qué pasa? Me duele verte llorar. Los ojos de Abigail estaban rojos e hinchados. Encogió los hombros hacia adentro, con el aspecto frágil de un cervatillo asustado. Hermano, no culpes a Fait. No es culpa suya. Víctor me lanzó una mirada, arrugado en el suelo. Su furia hervía bajo la superficie, pero su voz seguía siendo suave mientras la consolaba. Está bien, no la culparé. Solo dime qué pasó. Abigail exhaló, como aliviada. Fui a consolarla, pero me dijo que no era justo que la hubieran humillado sola. Llamó a uno de sus fanáticos obsesionados para que me besara a la fuerza, para profanarme. Incluso amenazó con tomarme fotos desnuda. Víctor no vio mi ropa rota, ni la sangre que goteaba constantemente de mi frente, ni los dedos que acababa de aplastar bajo sus pies. Todo lo que vio fue una leve marca roja en el pecho de Abigail, tan tenue que era casi invisible. La furia se apoderó de sus ojos. Su mano me abofeteó con fuerza. Faith, nunca he dejado que Abby sufriera ni la más mínima ofensa. ¿Cómo te atreves a utilizar trucos tan repugnantes para hacerle daño? No debería haberte salvado entonces. Debería haber dejado que esos acosadores te hicieran lo que quisieran. Negué con la cabeza desesperadamente. Las lágrimas se deslizaron por mis labios, saladas y amargas. Víctor, ¿no me crees? ¿Sabes cuánto los odio? ¿Cómo podría? No gritabas odio cuando estabas de rodillas, ¿verdad? El rostro de Víctor estaba oscuro, su risa fría y burlona. Así que lo había visto todo. Había visto a Abigail presionarme, con el talón como si yo no fuera más que un insecto. Había visto a esos hombres inmovilizarme, como si fuera basura entre sus manos. En aquel entonces, él era el héroe que me había salvado. Ahora era él quien me entregaba a los lobos. Cuando debuté, atraje la atención de un grupo de acosadores obsesivos. Recibía llamadas en mitad de la noche, con respiración pesada al otro lado, sin decir una palabra. Cuando bailaba en el escenario, podía sentir sus miradas sobre mí. Algunos se agachaban para sacar fotos con sus teléfonos, fotos que nadie debería haber tomado. Se volvieron más atrevidos. Uno de ellos finalmente me pilló sola y me acorraló en un callejón oscuro. Todo terminó cuando Víctor apareció de la nada y me apartó del borde. Ahora me aferraba a la tela de sus pantalones, con los dedos apretados como si fuera un salvavidas. Víctor, por favor, no me dejes. Me van a destrozar. Él se burló, apartando la pierna bruscamente. Oh, por favor, no me des pena. A mí me pareces encantada. Su voz resumaba veneno. Faith, si tanto te gusta, ¿por qué no te das el gusto? Si ella quiere jugar, llévala fuera. No ensucies el suelo de los Beaton. Esta vez, Víctor no me defendió. Lanzó insultos y se marchó sin mirar atrás. Levanté la cabeza y miré la mansión de los Beaton, que brillaba intensamente en la noche, pero lo único que sentía era una oscuridad infinita y sofocante. A mi espalda, se oyeron gritos de dolor, pero Abigail no pudo ocultar la sonrisa de satisfacción.
que se dibujaba en sus labios. Menos mal que nunca te casaste con Fight. Hermano, habría sido humillante. Abby, no seas grosera. Fight sigue siendo tu cuñada. ¿Y qué tiene de humillante? Solo estaba actuando. Ya me encargaré de ella cuando lleguemos a casa. Vamos. Primero vamos a que te curen las heridas. La sonrisa de Abigail se congeló. Miró a Víctor con incredulidad, pero él no se dio cuenta. Su único objetivo era llevarla al hospital, mientras esperaban los resultados de las pruebas. Por fin tuvo un momento para devolver la llamada a su asistente. Ya hemos ganado suficiente dinero. Fight ya habrá aprendido la lección. Así que quita las cajas sorpresa de lencería esta noche. Una pausa. Ah, y Fight no lloró cuando llegó a casa, ¿verdad? Si sigue triste, cómprale unos bolsos para animarla. La persona al otro lado de la línea dudó y luego balbuceó. Señor Beaton, la señorita Paston, se ha tirado al mar. Aún no han recuperado el cuerpo. Víctor se quedó paralizado por un momento, y la expresión despreocupada desapareció de su rostro. Su voz se volvió aguda. Dile a Fight que si quiere casarse con un Beaton, más le vale aprender a comportarse como una señorita. Antes le permití que se saltara las reglas, pero una broma así es totalmente inaceptable. La voz del asistente de Víctor temblaba al transmitirle las noticias sobre mí. Sr. Beaton, le juro que no bromeo. El océano está justo detrás de la finca de los Beaton. Durante la fiesta de anoche, alguien oyó unos gritos desgarradores. Cuando siguieron el sonido, vieron a la Sra. Paston. Un hombre la tenía inmovilizada contra las rocas. Ella seguía luchando, y entonces lo arrastró consigo al saltar. Si no me cree, vea las imágenes. Es ella, señor. Es Faith. No hay duda. Las manos de Víctor temblaban mientras abría US-Talk. Había una notificación, un archivo de audio mío. Su mente se negaba a registrar la fecha. Mientras se cargaba el archivo, una pizca de esperanza se aferraba a su pecho. No, Faith no podía estar muerta. Había pasado por cosas peores, humillada por acosadores, bombardeada con tomates podridos por sus detractores, pero siempre se secaba las lágrimas. Subía al escenario y bailaba como si nada hubiera pasado. Víctor siempre se burlaba de ella por ser como una cucaracha, imposible de aplastar. En el fondo, admiraba esa resistencia, como aquella cuerda de seguridad que ella había cortado una vez. Víctor confiaba tanto en sus habilidades que sabía que estaría bien. Por eso, cuando Abigail había acudido a él llorando, había pensado que solo estaba exagerando. Por eso había decidido que Fight necesitaba una lección. Pero si era sincero consigo mismo, lo que más le enfurecía no era que ella se hubiera resistido, era que se negara a conformarse, a casarse con un Beaton, y a desempeñar el papel de la esposa perfecta y obediente. Era que, incluso en sus peores momentos, nunca había bajado la cabeza ni le había suplicado que la salvara, ni una sola vez, porque si lo hubiera hecho, él habría acudido a rescatarla. Sin embargo, Víctor no sabía nada de su lucha. Después de que estallara el escándalo de la caja misteriosa de lencería, el primer instinto de Fight había sido correr hacia él. Había soportado innumerables miradas críticas, y se había sacudido a los fans obsesionados, que se aferraban a ella como sanguijuelas. Lo único que quería era taparse los oídos, enterrarse en sus brazos y llorar a lágrima viva, pero lo que oyó fuera del salón privado la detuvo en seco. Su risa, fuerte, despreocupada. Fight nunca había bajado la guardia, nunca. La única vez que lo hizo, expuso la parte más suave y vulnerable de sí misma. Estaba destrozada. Vamos, chicos, tenéis que admitirlo, lo he conseguido. La edición secreta es un body rojo de rejilla. Viene con tela usada y algunas fotos de acción. A ver quién tiene suerte. Las palabras resonaron a través del altavoz, retumbando en el cráneo de Víctor. Se le encogió el pecho y un pánico frío le oprimió las costillas. ¿Cómo había conseguido Fight esa grabación? ¿Estaba allí esa noche? ¿O se la había enviado a alguien para crear discordia entre ellos? Su mente racional le decía que mantuviera la calma. Podía explicarlo. Solo eran bromas de borrachos. Solo el fanfarroneando delante de sus amigos. Fight le creería. Siempre lo había hecho. Víctor se apresuró a llamarla, pero entonces se dio cuenta de que su llamada anterior seguía conectada. La voz del asistente se oyó, baja y tensa. Sr. Beaton, acabamos de recibir una actualización. El equipo de rescate ha recuperado un cuerpo. El corazón de Víctor se detuvo. La policía ha confirmado la identidad. Es el hombre que agredió a la señorita Paston. Pero no se preocupe, señor. La señorita Paston es fuerte. Estoy seguro de que está bien. Víctor sintió un nudo en la garganta y le costaba respirar. Se obligó a repetirlo, palabra por palabra. Claro, Fight es fuerte. Seguro que está bien. Antes de que pudiera decir nada más, Abigail le arrebató el teléfono de la mano con una burla. Hermano, no caigas en la trampa. Ya has olvidado lo manipuladora que es Fight. En aquel entonces, solo para llamar tu atención,
Montó todo ese numerito con su acosador. Esto es el mismo truco de siempre. Sinceramente, por lo que sabemos, ella y ese tipo ya estaban juntos. ¿Por qué te preocupas por ella? Abigail había sido mimada toda su vida, descarada, imprudente, nunca tenía miedo de decir lo que pensaba. A Víctor eso le resultaba entrañable, pero en ese momento, sus palabras le sonaban como uñas arañando un cristal. Por primera vez, se dio cuenta de que su relación con Fait había empezado a desmoronarse después de que Abigail se involucrara. Ella fue la primera en llamar manipuladora a Fait, la que insistió en que su supuesto encuentro predestinado no había sido más que un elaborado plan. Abigail había llamado a Fait puta interesada. Había dicho que lo había seducido para crear una empresa de entretenimiento, y que solo quería la fortuna de los Beaton. Había afirmado que Fait había cortado deliberadamente la cuerda de seguridad para incriminar a sus enemigos, que incluso había animado a sus propios fans a comprar esas cajas sorpresa, y avivar la indignación pública contra ella. Víctor levantó la cabeza de golpe y clavó la mirada en los labios de Abigail, que se movían para escupir una acusación tras otra. Por más que lo intentaba, no podía conciliar a la mujer venenosa y mal hablada que tenía delante con la Abigail que había conocido, la querida princesita de los Beaton, siempre vestida con faldas con volantes, el pelo recogido en moños juguetones, protegida y adorada por todos los que la rodeaban. Le vino a la mente un recuerdo de una noche alrededor de la mesa, medio borracho y sin guardarse nada. Alguien le había pedido que clasificara a las mujeres más importantes de su vida, y él había dejado la respuesta verdadera para el final. Había tomado la mano de Fait, firme y seguro, creyendo que ella lo entendía, que no necesitaba una explicación. Al final, lo había entendido al revés. Había dejado atrás a la mujer que amaba. Víctor apartó la mano de Abigail, con los ojos fríos, sin rastro de calidez. Fait es mi prometida, tu cuñada. Entiendo que creíste sin padres, pero has vivido bajo el techo de los Beaton durante años. ¿Nadie te enseñó a respetar a tus mayores? Su voz se redujo a un silencio mortal. Si dices una palabra más contra Fait, lárgate de esta casa. La visión de Víctor se nubló. No podía permitirse dejar de moverse. No podía permitirse pensar. Deslizó el dedo por la pantalla de su teléfono una y otra vez, esperando desesperadamente cualquier noticia de Fait. Entonces recordó el video que le había enviado su asistente. Le costó mucho tiempo reunir el valor para darle al play. Cuando finalmente lo hizo, se le cortó la respiración. Sus ojos se enrojecieron. De repente, se dio una bofetada. 2 veces, con fuerza, en la pantalla. Fait era arrastrada por el tobillo, con el vestido hecho jirones. Sus omóplatos desnudos golpeaban contra las rocas irregulares, dejando un rastro de sangre a su paso. Su Faith. ¿Cuánto dolor habría sufrido? Instintivamente, Víctor miró su propio tobillo. Solo imaginarlo le provocó un dolor en el pecho. Fue entonces cuando lo vio, una huella dactilar roja que manchaba el pantalón. Un recuerdo lo golpeó como un tren de mercancías. Fait sacudiendo la cabeza con desesperación, aferrándose a sus pantalones, rogándole que la creyera. ¿Y qué había hecho él en su lugar? Víctor no podía soportar pensarlo, ni un segundo más. Salió corriendo, volviendo a la finca de los Beaton como un poseso. Para entonces, yo ya estaba en un vuelo hacia Francia. Hacía tiempo que sabía que alguien me estaba acosando. Por precaución, pedí a alguien que lo investigara, pero descubrió algo aún más grave. Era un plan de Abigail. De repente, todos los extraños incidentes anteriores cobraron sentido. Así que, para liberarme por fin de Víctor, decidí darle la vuelta a la tortilla, mientras Víctor me arrastraba de vuelta a la finca de los Beaton. Mi gente, guardias de seguridad y buzos de rescate, ya estaba en posición. Desde beber el té con droga, fingir que me agredían, hasta simular mi propio suicidio. Todo había salido exactamente según lo planeado, excepto por una cosa. No esperaba que el acosador hiciera más que amenazarme. No esperaba que intentara matarme, incluso mientras luchaba, incluso cuando hice mi último movimiento para saltar al océano. Sus manos permanecieron apretadas alrededor de mi garganta, exprimiéndome la vida. Había apuntado perfectamente y aterricé en la colchoneta de rescate, tal y como había planeado. Él, sin embargo, fue tragado por las olas embravecidas. Pero no sentí nada por el hombre que había intentado destruirme. Me di la vuelta, subí al avión, no miré atrás. En cuanto bajé del avión, me encontré con una imagen que casi me deja paralizada. Toda la compañía de baile había venido a recibirme, con pancartas y fotos mías en el escenario, coreando mi nombre con entusiasmo desenfrenado. El director me tomó de la mano, con los ojos llenos de orgullo. Esta es la prodigio de la danza por la que tanto he luchado para reclutar. A partir de ahora, será una de nuestras bailarinas principales. Démosle todos la bienvenida. Bailarines de todas las edades me llamaban maestra, por respeto. Agité las manos rápidamente, nerviosa. Oh, no, no,
No me lo merezco. En mi país solo actuaba en pequeños teatros. Nunca había pisado un escenario internacional. Aquí los verdaderos profesionales son ustedes. Una niña pequeña me tiró de la mano, con los ojos brillantes de admiración. Pero tú tienes las mejores proporciones para bailar. Los movimientos aéreos que has creado. Ninguno de ellos puede copiarlos correctamente. No había incomodidad en sus miradas, ni juicio, ni malicia, solo puro aprecio. El hielo que rodeaba mi corazón finalmente se derritió. Bajé la guardia. Por completo. Érase una vez. Yo era la alumna más prometedora de mi academia de danza, y me estaba haciendo un nombre en la industria incluso antes de graduarme. Llegaban invitaciones de todo el mundo, cada una ofreciéndome un escenario mucho más grande de lo que jamás había soñado. Qué tonta fui. Elegí obstinadamente a Víctor. Me quedé en la empresa de entretenimiento que él construyó para mí, en la dulce ilusión del amor. Dejé que mis ambiciones se desvanecieran, convenciéndome de que ser una esposa y madre devota era suficiente. Pero ahora tenía una segunda oportunidad. Sr. Deaton. Aunque la policía no ha recuperado el cuerpo de la Sra. Paston, las pruebas son suficientes para darla por muerta. Estas son sus pertenencias personales. Víctor se sentía como si estuviera a la deriva. Su mente luchaba por procesar las palabras. Aturdido, tomó la pequeña y liviana caja de las manos de su asistente. Recuerdo, Fight tenía muchas cosas, murmuró, casi para sí mismo. Su asistente tarareó, igual de confundido. El apartamento de la Sra. Paston estaba vacío, como si ya se hubiera mudado. Dentro de la caja solo había una memoria USB y unos cuantos documentos. Víctor pidió que trajeran un ordenador y, mientras revisaba los archivos, salieron a la luz las escandalosas acciones de Abigail. Abigail se había enamorado de Víctor cuando era solo una adolescente, pero era una manipuladora nata. Siempre tenía un plan siniestro. Orquestó un accidente de coche en él, que murieron sus padres solo para estar cerca de Víctor. Luego se hizo pasar por una huérfana indefensa, y encontró la manera de llegar a la puerta de los Beaton. Después de la universidad, planeó irse al extranjero con Víctor, pero él renunció a estudiar en el extranjero para quedarse en el país, y crear una empresa de entretenimiento para mí. Con el corazón roto y desesperada, hizo múltiples viajes de ida y vuelta al país utilizando cualquier método a su alcance para intentar matarme. Agujas de acero escondidas en mis zapatos de baile, un escenario que se derrumbó de repente, una roca que cayó del cielo. Incluso el ejército de trolls en internet que me acosaba sin descanso, los acosadores que me seguían a todas partes. Todos eran criminales a los que ella había pagado. Quizás fue mi precaución, o quizás solo suerte, pero de alguna manera logré escapar de la muerte varias veces. Hasta la última vez. No podía soportar ver cómo Víctor y yo nos acercábamos y, en un último acto de celos, cortó mi cuerda de seguridad, esperando que cayera y quedara destrozada hasta quedar irreconocible. Pero no funcionó. Sin embargo, lo que sí consiguió fue envenenar el corazón de Víctor. Por fin, pudo saborear la sensación de verme tachada de zorra, arrastrada por el barro e indefensa bajo el peso de su retorcido placer. Víctor se tambaleó mientras seguía el rastro de sangre desde las puertas de la finca de los Beaton hasta el borde de las rocas. Sus pasos se hacían más débiles con cada uno, hasta que incluso el hombre imponente, de más de 1,80 m, tuvo que apoyarse en la pared para mantenerse en pie. Su asistente, ajeno al estado de Víctor, siguió hablando sin pausa. Señor, la policía ha confirmado la identidad de ese hombre. No era un acosador, sino un psicópata con tendencias antisociales. Ya había cometido varios crímenes brutales anteriormente. Realmente se lo merecía. La Sra. Paston fue muy valiente. Luchó con todas sus fuerzas. Lástima que los Beaton estuvieran celebrando un banquete en ese momento, y nadie pudiera oír sus gritos. Si alguien hubiera estado allí para ayudarla. Cada palabra era como una puñalada, que se clavaba más profundamente en el pecho de Víctor. Se sentía completamente agotado, como si le hubieran succionado toda la energía. Las rodillas le fallaron y se derrumbó, golpeando con fuerza las rocas. No, mi Faith, no puede estar muerta. Encontradla, gritó con voz ronca y los ojos desorbitados por el pánico. Drenad el océano si es necesario. Excavad toda la playa. Encontradla. El asistente estaba demasiado aturdido para moverse. Retrocedió instintivamente, horrorizado por la rabia que se reflejaba en los ojos inyectados en sangre de Víctor. Víctor permaneció pegado a las rocas, rígido e inmóvil, desde el amanecer hasta el atardecer. No fue hasta bien entrada la noche cuando su madre vino a intentar calmarlo. Nunca nos ha gustado Fight, comenzó fríamente. No es más que una bailarina que se hace llamar coreógrafa. No es más que el papel de una antigua cortesana. ¿Y una mujer que se hace ese tipo de fotos? Siempre ha sido problemática. A diferencia de nuestra Abby, continuó su madre. Ella es dulce e inocente.
sin segundas intenciones. Os conocéis desde hace años. ¿Por qué no intentáis tener una relación? Al mencionar el nombre de Abigail, Víctor levantó lentamente la cabeza del hueco de su brazo. Si no la hubieras mencionado, ¿me habría olvidado de ella?, dijo con voz plana. No hay problema. Tendré una pequeña charla con ella. La fría malicia en los ojos de Víctor hizo que su madre se estremeciera. No quería decir nada serio. No actúes precipitadamente. Víctor. Víctor sonrió con aire burlón. Tranquila, mamá. Solo es una charla. ¿Qué puede pasar? Su madre sintió un nudo de inquietud en el estómago, pero antes de que pudiera decir nada más, Abigail irrumpió en la habitación con una gran bolsa de la compra. Hermano, he comprado un montón de trajecitos y algunos accesorios que te gustan. Vamos a divertirnos juntos. Abigail tenía una expresión inocente, pero sus palabras tenían un tono sutil y seductor. Odio verte tan agotado por tu prometida, pero la muerte no se puede deshacer, ¿verdad? No te preocupes. Todavía me tienes a mí. Con eso, Abigail llenó una copa de vino tinto y la colocó estratégicamente delante de Víctor, bloqueándole la vista del océano. El padre de Víctor, al ver la situación, agarró a su esposa del brazo y se dispuso a marcharse, con cara de incomodidad mientras murmuraba: no os dejéis llevar, tened cuidado. Víctor vio marcharse a sus padres, y se volvió hacia Abigail con una sonrisa repentina y siniestra. Muy bien, la noche es corta. Empecemos. Vi el escándalo de los Beaton en las noticias. El cuerpo de Abigail había sido encontrado debajo del escenario del teatro de danza. La escena era espantosa. Tenía el cerebro esparcido por el suelo, y las extremidades retorcidas en ángulos imposibles. Si no la hubieran atado como un fardo, su cuerpo se habría desmoronado. En un extraño contraste, todavía llevaba puesto su uniforme de azafata y tenía un maquillaje perfecto. Algunos especularon que había caído desde una gran altura, estrellándose contra el suelo y muriendo en el acto. Otros susurraban que había muerto durante algún juego peligroso y retorcido. Mientras tanto, Víctor seguía obsesionado. Se sentaba junto al mar noche tras noche, esperando cualquier noticia sobre mí. Los padres de Víctor sabían que algo no cuadraba en la muerte de Abigail. Sin embargo, permanecieron en silencio, demasiado asustados para hablar. No fue hasta 2 años después, cuando me declararon legalmente muerta, que finalmente se rindió. Eligió ropa de luto e incluso una parcela para el entierro, a pesar de que mi cuerpo hacía tiempo que había desaparecido, sin ni siquiera unas cenizas que lo recordaran. Más tarde, intentó cerrar mis cuentas, pero cuando el personal se negó a expedir un certificado de defunción, perdió los nervios, rompió los documentos en pedazos y gritó a todo el mundo: ¿cómo es posible que el nombre de Fight no aparezca en el sistema? No puedo encontrarla, ni siquiera ver su cuerpo. ¿Cómo es posible que ni un solo papel pueda demostrar que existió? El personal se mantuvo paciente. En casos como este, en los que la persona ha borrado intencionadamente su identidad, tendrá que acudir al nuevo lugar de registro para obtener un certificado de defunción. ¿Quiere intentarlo en otro sitio? Víctor se quedó paralizado, con la mente a 1000 por hora. ¿Está diciendo que ella borró intencionadamente su identidad? La idea de que ella pudiera seguir viva lo dejó allí de pie, riendo y llorando al mismo tiempo. El personal pensó que se había vuelto loco, y llamó a la policía. Por esa misma época, yo estaba de gira mundial con una de las compañías de danza más importantes. Con el apoyo de toda la compañía, conseguí varios papeles protagonistas. No quería que me reconocieran, así que llevaba un velo durante las actuaciones. Algunos se burlaban de mí, diciendo que era demasiado fea, que mi cara no pegaba con mis habilidades como bailarina, y que por eso la ocultaba. Otros me defendían diciendo que era precisamente ese aire misterioso lo que hacía que mi estilo fuera único. Entonces, durante una actuación, el viento me arrancó el velo, y mi rostro quedó expuesto una vez más a los flashes de las cámaras. Entré en pánico por un momento, aterrorizada de que Víctor pudiera descubrir dónde estaba. Así que decidí alejarme por completo de los focos y convertirme en coreógrafa. Con el tiempo, creé una producción teatral tras otra con gran éxito. Todas las entradas se agotaban, y no quedaba ni un solo asiento libre. Justo cuando pensaba que nuestro último encuentro en la fiesta de los Beaton sería nuestro adiós definitivo, lo vi en la primera fila del público, demacrado, agotado, pero inconfundiblemente Víctor. Con cautela, me tendió 1000 rosas, pero al ver la frialdad de mi expresión, bajó la cabeza. Incómodo. Faith, sé que sigues viva, dijo con voz llena de desesperación. Tengo tantas cosas que decirte, pero sé que probablemente no quieras oírlas. Así que solo diré 2 cosas. La primera: lo siento. Hizo una pausa y respiró con dificultad. Estos últimos años, he soñado todas las noches con la primera vez que nos conocimos. Te apoyaste en mis brazos, agarrándote a la esquina de mi camisa, diciéndome que yo era tu gran héroe. Desde ese momento, juré que, sin importar el peligro al que me enfrentara,
aunque eso significara morir. Me aseguraría de morir antes que tú. Lo interrumpí con impaciencia. ¿Y la segunda cosa? No tengo tiempo para que te pongas nostálgico. Víctor retorció nerviosamente los dedos, y luego empujó las rosas hacia mí. Quiero decirte el adiós que no pude decirte la última vez. Siento que si te digo adiós, de alguna manera nos volveremos a encontrar. El rojo intenso de las rosas me nubló la vista. ¿Qué pasará cuando nos volvamos a encontrar? ¿Seré solo tu calentador de cama, para siempre en segundo lugar después de tu preciosa Abigail? ¿O me mantendrás atrapado en el barro, vendiendo mi ropa interior y mis fotos por dinero? Continué, Víctor. Si pudiera volver atrás en el tiempo, preferiría que nunca hubieras aparecido. Prefiero que me manche una afán acosadora, apretar los dientes y aguantar, antes que dejar que un hombre falso juegue conmigo durante 5 años enteros. Él apartó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Lo único que quedaba era la triste y amarga sonrisa en su rostro. Faith, por favor, dame una oportunidad para arreglarlo. Haré lo que quieras, y lo que quiero es que nos separemos para siempre. No vuelvas a acercarte a mí en toda tu vida. Esas fueron las últimas palabras que le dije. Una semana después, recibí la noticia de que Víctor se había quitado la vida. Dijeron que abrazó mi lápida y se tiró al mar detrás de la finca de los Beaton, para el mundo exterior. Víctor, el hombre con un amor tan profundo como el océano, había muerto finalmente por su prometida. Solo yo sabía que el mismo hombre había muerto, en el momento en que se rompió la cuerda de seguridad. Quizás muchas historias de amor apasionadas y ardientes terminan con un adiós silencioso. En ese momento final, todo el amor y el odio se desvanecen, transformándose en nada más que liberación.